Vamos a continuar con las fuentes extracontractuales y ahora vamos a pasar al tema de la gestión de negocios. La gestión de negocios se origina muchas veces en el trato comunitario, en la comunidad rural, cuando digamos que una persona no está presente. Pensemos en el derecho romano, como muchos pues participaban en campañas militares y por lo tanto podían tener de alguna forma solas sus fincas. Entonces el vecino, ante cierta inminencia de peligros o cierta inminencia en la necesidad de realizar algunas acciones concretas dentro de la finca, bueno, pues entraba directamente a la finca de su vecino para realizar las reparaciones. De ahí surge más o menos esta idea de la gestión de negocios. Y nos dice el artículo 1896, el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. ¿Por qué? Porque si yo tenía un encargo, si incluso fui contratado específicamente para llevar a cabo el cuidado de esa finca, bueno, pues entonces tenía yo una obligación contractual. Pero cuando yo no estaba obligado a hacerlo y me encargué voluntariamente de estos negocios de la otra persona, entonces estoy amparado por el derecho y estoy obligado simplemente a actuar conforme a los intereses del dueño del negocio. Hoy en día podría ser fácilmente aplicable, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, estoy en un edificio y hay riesgo o parece que hay una fuga dentro de un departamento del cual no está el dueño, no se sabe, se le trata de localizar, o incluso puede ser que lleve hasta tiempo abandonado el departamento y no sabemos exactamente dónde está el dueño, ¿no? Entonces, en este caso, puedo aplicar el entrar directamente al departamento, no estoy allanando como tal la morada, sino que estoy siempre y cuando justificando actuar como gestor de negocios. Hay la necesidad de atender un negocio, en este caso hacer una reparación del departamento y como tal estoy yo actuando. El artículo 1897 nos dice, el gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios e indemnizará de los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se roguen al dueño de los bienes o negocios que se gestionen. Entonces, es decir, vamos a trabajar sobre este ejemplo en donde yo tengo la necesidad de entrar a un departamento dentro de mi condominio para hacer una reparación urgente. ¿Por qué? Porque parece que hay una fuga de gas o parece que hay una fuga de agua, ¿no? Entonces, debo optar con toda la diligencia que yo empleo en mis propios negocios. Entonces, si yo tengo una casa, pues tengo que cuidarla y en esa misma medida tengo que cuidar la casa del vecino. Por lo tanto, pues tengo que hacer una reparación adecuada. ¿Para qué? Para evitar el daño. Como yo lo repararía en mi casa, así es como tendría yo que optar. Ahora bien, si yo hago mal la reparación, la dejo a media, solamente le pongo un tapón que el día de mañana se quita y provoca incluso un daño mayor, entonces está ahí cuando tengo que indemnizar. ¿Por qué? Porque obré con culpa o negligencia. Ya que me metí, no solamente no arreglé bien las cosas, sino que provoqué incluso un daño mayor. Entonces ahí es en donde yo tendría que indemnizar. Ahora bien, ¿qué obligaciones tengo yo? Ya dijimos, número uno, actuar con la misma diligencia con la que ya atiendo mis propios negocios. Pero número dos, nos dice, tan pronto como sea posible, dar el aviso de la gestión al dueño y esperar la decisión, a menos que haya peligro en la demora. Entonces, vamos a pensar que la reparación requiere más de un día de trabajo. Entonces, tengo que tratar de localizar al dueño. Pero si no es posible esperar a su confirmación, ahorita vamos a ver este tema de la confirmación del negocio, pues yo tengo que continuarlo. ¿Por qué? Porque hay peligro en la demora. Tengo que hacer por lo menos lo necesario hasta eliminar el riesgo. Posiblemente ya no llegue a hacer las reparaciones estéticas, únicamente las funcionales para evitar la fuga, ¿sí? Pero tengo como segundo deber dar aviso para esperar la decisión del dueño. Si no es posible dar el aviso, el gestor debe continuar hasta que concluya el asunto. Por eso les decía yo, continuar hasta por lo menos evitar ya el peligro, ¿no? Reparar la fuga, aunque no necesariamente haga las reparaciones estéticas. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Bueno, si tiene por objeto evitar un daño inminente, que es lo que les decía es el fundamento principal, el gestor no responde más que su dolo o falta grave. Entonces, solamente insisto, hice mal las cosas, puse mal el material, incluso provoqué que se hiciera mal la reparación y aumenté la fuga. Bueno, pues, entonces ahí estoy actuando con una falta grave, ¿no? E incluso dolosamente, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces fui, entré y le hice el hoyo más grande. Bueno, pues entonces ahí estoy obrando con dolo y es ahí cuando tendría yo responsabilidad. Eh, Se debe desempeñar el cargo con toda la diligencia
y se indemnizará por daños y perjuicios que por culpa o negligencia se eroguen al dueño de los bienes o del negocio que se gestione. Cuando obramos con diligencia, solamente por culpa o negligencia se responde. Si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o presunta del dueño, se debe reparar daños y perjuicios que resulten, aunque no haya incurrido en falta. Entonces, aquí vamos graduando un poco la responsabilidad. Yo estoy tratando de reparar un daño, de evitarle problemas al dueño del negocio. Solamente voy a responder en caso de faltas graves. Sabes que se hicieron malas reparaciones, se utilizó material defectuoso, nada más se le puso un parche que terminó después provocando un daño mayor, porque ya hay faltas graves. Pero cuando yo obro en contra de la voluntad directa del dueño o presunta del dueño, es decir, ya me habían dicho que no me metiera y aún así me metí. Ok, entonces si hay un daño, aunque haya obrado con los mejores materiales, pero aún así se obró con un daño, pues voy a tener que repararlo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un caso fortuito? ¿Sí? Me meto a reparar y de pronto hay un accidente que ya no podemos nosotros controlar. Si se realizó contra la voluntad real o presunta del dueño, se responde aunque no hay falta grave. Cuando se responde aún del caso fortuito si se hizo operaciones arriesgadas, aunque el dueño del negocio tuviera costumbre hacerlas, o si hubiera obrado más en interés propio que en interés del dueño del negocio. A ver, o hacer operaciones arriesgadas quiere decir que ya no solamente me metí a reparar un departamento de un vecino, sino que tomé ciertos recursos de una persona para, por ejemplo, hacer una compra, la compra de bitcoins. ¿Sabes qué? Pues ahí tenías tu dinero en tu buró y dije, bueno, a obrar para evitar que pierdas dinero porque está ahí ocioso tu dinero, entonces lo tomo y empiezo a comprar bitcoins. Y aunque tú te dedicaras a comprar bitcoins, se perdió dinero, bueno, pues va a tener que repararlo. ¿Por qué? Porque hice operaciones arriesgadas. O la otra es, ¿qué crees que metí tu dinero precisamente a mi negocio? Para que empezara a moverse, lo metí directamente a mi negocio. Pues mira, no lo hiciste por ayudarme a mí, sino por ayudarte a ti. Por lo tanto, vas a tener que responder incluso del caso fortuito. Mira, es que fui, compré mercancía porque íbamos a tener una buena ganancia. Pero ¿qué crees? Me la robaron. Bueno, pues vas a tener que pagarla porque obraste más en tu interés que en sí en interés pues, del dueño del negocio. Ahora bien, ¿qué pasa si yo entro, pero le encargo a un maestro albañil llevar a cabo la reparación? Entonces estoy delegando esa responsabilidad. Si el gestor delega en otra persona todos o alguno de los deberes de su cargo, responde de los actos del delegado. Pues tengo que responder si el maestro hizo bien o mal la obra. ¿Por qué? Porque yo lo estoy eligiendo, culpa y eligiendo, diríamos, y culpa en vigilancia. Entonces, por eso es que yo al delegar asumo la responsabilidad de lo que haga la persona delegada sin perjuicio de la obligación directa de este para con el propietario del negocio. Es decir, también si el maestro obra de mala fe, obra con dolo, pues también tendrá algún tipo de responsabilidad. Ahí estaríamos respondiendo ambos. La responsabilidad de los gestores cuando son dos, ya es que nos metimos un grupo de vecinos para tratar de reparar porque somos varios los interesados, bueno, pues entonces todos compartimos la responsabilidad. Ahora bien, como dueño del negocio, yo les decía, bueno, una vez que se me notifica, porque veíamos que el gestor tiene que notificar directamente al dueño, es pronunciarse. El dueño tiene obligación de pronunciarse. Es decir, acepto o no la delegación. Si ratifico, o sea, si acepto la gestión, se considera un mandato. La ratificación pura y simple del dueño del negocio produce los efectos del mandato y tiene un efecto retroactivo desde que se empezó la gestión. Oigan, ya que llegué, ya vi, oiga, pues gracias, y pues sí, bien hecho por todo lo que hicieron. Ok, es como si yo les hubiera otorgado un poder para llevar a cabo esas reparaciones, desde el momento en que empezaron a hacerlas. Ahora bien, deben pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiera hecho en el ejercicio de su cargo y los intereses legales correspondientes. ¿Sabes qué? Pues mira, tardé un año en regresar, hicieron las reparaciones, aquí están las facturas, entonces voy a pagar esto junto con el interés legal. Sin embargo, nada más voy a pagar por los materiales, si acaso por la mano de obra del albañil, pero no le voy a decir, ¿sabes qué? No tengo obligación de pagarle un honorario, pues, al gestor, ¿no? Nada más, insisto, pagar los gastos, sí los intereses, ¿sabes qué? Pues sí, te gastaste tanto y tardé un año en regresar, aquí están los intereses. Si no estoy de acuerdo con el mandato, ¿sabes qué? Pues no, yo no sé por qué se metieron.
y yo no estoy de acuerdo, a lo mejor ni había fuga, por lo tanto no ratifico. Bueno, en este caso, que no se ratifica la gestión, solamente se responde de los gastos. Es que pues, aquí están las facturas, aquí está el material que se empleó, eh, y bueno, pues hasta donde yo obtuve una ventaja, ¿no? Es decir, ok, pues con peritajes y demás, sabes que pues, sí, sí tenía que hacer la reparación, por lo tanto, paga por lo menos los materiales, ¿no? Entonces, por eso se notifica y ya el dueño se pronuncia en la aceptación o no, y aquí están los dos efectos, pero en ningún caso tiene el gestor derecho de cobrar honorarios. Casos especiales de la responsabilidad, bueno, uno, cuando se trata de alimentos, porque cuando sin consentimiento del obligado a prestar los alimentos los diese un extraño, entonces ahí sí puedo yo reclamar el importe, a menos que se pruebe que los dieron con ánimo de beneficencia. Si una persona deja abandonadas a sus hijos, pues ahora sí que el vecino que va y les compra de comer y los está manteniendo, está en este supuesto. Y lo mismo que tiene que ver con los gastos funerarios. Los gastos funerarios proporcionados a la condición de la persona y a los usos de la localidad, es decir, pues sin gastos ostentosos, ¿no? Lo que se acostumbre, es decir, pues con, digamos, con servicios funerarios locales, ¿no? Y también de acuerdo a las costumbres, porque hay lugares en donde pues, la costumbre exige una serie de actos, el rezo que se hace de rosarios o algún tipo de festividad o de rito que se hace, bueno, mientras sea dentro de esos cánones, entonces tendrá derecho a que se le pague quien hizo estos gastos funerarios. Con cargo en este caso aquí, pues a la masa hereditaria, ¿no? Aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que hubieran tenido la obligación de alimentarlo en vida, es decir, que si no dejé bienes, que desde ese el supuesto, que ya hice los gastos funerarios, le voy a reclamar a la sucesión, pero resulta que no dejé bienes. Ah, bueno, ¿quién le hubiera tenido que dar alimentos? Ya sean sus padres o sus hijos o sus parientes colaterales dentro del cuarto grado. Esos serían los obligados a pagar esta gestión de negocios en particular. Bien, y solamente para terminar, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el dueño del negocio frente a terceros? Solamente adquiere una responsabilidad cuando ratifico el mandato. ¿Por qué? Porque al haber entonces ya un mandato reconocido con efectos retroactivos, aquellos actos que hubiera realizado que tuvieran efectos frente a terceros, como es el caso, por ejemplo, de los empleados que se contrataron para llevar a cabo la reparación, esos son terceros, porque el gestor de negocios fue el que entró a hacer las reparaciones o a decidir y él fue el que eligió. Entonces, una vez hecho esta ratificación, bueno, entonces sí tengo obligación de pagar los honorarios de la persona que prestó algún tipo de servicio. Si no hay una ratificación, bueno, pues ya dijimos cuáles son los efectos y entonces ya no tendría yo responsabilidad como dueño del negocio frente a los terceros. Y con esto concluimos este tema.